Y en esta reflexión bíblica para hoy, pensando que es domingo de resurrección, quisiera que podamos plantearnos y poder responder a un hecho que considero que es muy importante justamente para nuestros días, y lo ha sido a través de la historia. Es considerar a la resurrección como la más grande de las verdades o la más grande de las mentiras. ¿La resurrección es la más grande verdad o la mayor de las mentiras? Para muchos de nosotros, aquellos que hemos depositado nuestra fe en la persona y la obra del Señor Jesucristo, la resurrección es un hecho y es la más grande de las verdades. Pero para muchas personas es una fábula, es una mentira. Algunos han elaborado la teoría del fraude, que esto es toda una mentira armada por los seguidores de Jesús. Otros que el cuerpo se robó, no resucitó. Otros que Jesús se desmayó en la cruz y no murió verdaderamente. Y otros que hubo como una alucinación o una ilusión masiva. Pero la palabra de Dios nos confirma que Jesucristo resucitó con cuerpo glorificado. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de esto. Porque es muy importante para el cristianismo este hecho de la cruz. Para nosotros, si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, como dice Pablo, nuestra fe no tendría sentido, nuestra fe sería vana. Por eso todo lo que creemos y nuestra vida y nuestra esperanza está edificada sobre un hecho fáctico, la resurrección de Cristo, que no ha podido ser rebatido. Jesucristo resucitó. Y hoy lo podemos, como hace unos instantes, cantar y gritar a los cuatro vientos, que Cristo ha resucitado. Aleluya. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios sobre la resurrección de Cristo. Y vamos a ir al Evangelio según San Juan, el capítulo 19. Vamos a ver qué nos dice el evangelista Juan. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, porque este día de reposo era de gran solemnidad para los judíos, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y que fuesen quitados de allí. El quebrar las piernas era una forma de acelerar la muerte del reo, del que estaba allí condenado. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Pero dice el relato bíblico: mas cuando llegaron a Jesús, le vieron que estaba ya muerto. Entonces no le quebraron las piernas. Entonces, para certificar la muerte, nos dice el relato bíblico que uno de los soldados con una lanza le abrió su costado hasta llegar al corazón. Y dice que al instante salió y saltó, podríamos decir, sangre y agua de la bendita persona del Señor Jesucristo. Y el que lo vio da testimonio, dice Juan, y su testimonio es verdadero. Y el que sabe que dice la verdad, ¿para qué? Para que vosotros creáis. Él está certificando este hecho. Él estaba allí junto a la madre de Jesús y vio lo que estaba sucediendo. ¿Por qué estas cosas sucedieron, dice Juan? Para que se cumpliese la escritura. No sería quebrado hueso suyo. Y también otra escritura, otra profecía que decía: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y dice que Pilato, este procurador romano, se lo permitió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, y también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y esencias aromáticas, aloes, de como 100 libras, calculemos unos 40-50 kilos de producto. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según la costumbre de sepultar a los judíos. Cuando una persona era muy importante o era de alta estima para los judíos, acostumbraban, dentro del ritual funerario, hacer un tipo de embalsamamiento. Y esto consistía en lavar el cuerpo, ponerlo en una forma recta, y lo empezaban a envolver
con tiras de lienzo de lino de unos 30 centímetros de ancho, fuertemente tensadas, y entre los pliegues de las bandas estas o tiras de lino, los cubrían con especias aromáticas, con estas especias, mirra, aloe y otro tipo de especias, que fue las que proveyó Nicodemo, que transformaba, se transformaba en una sustancia consistente y gomosa que no solo pegaba las telas, sino que formaba una cubierta sólida. Así fue que prepararon al Señor Jesucristo para su sepultura. Y lo colocaron, dice allí, en una tumba, sigue el relato bíblico, en un huerto. Y en el huerto había un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Y allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque el sepulcro estaba muy cerca de ese lugar, pusieron a Jesús allí. Vamos a ver algunos aspectos, algunos sucesos previos a esto, al momento de la muerte de Jesús, en el momento de la muerte de Jesús. En primer lugar, Jesucristo muere como Cordero Pascual cuando la Pascua había de ser sacrificada. Jesucristo murió en Pascua. Había sido profetizado esto. Había estado colgado en el madero y todas las autoridades, tanto soldados romanos como Pilato, como los que rodeaban, como la turba enardecida que gritaba crucificar y que habían querido que Jesús vaya a la cruz y que estaban mirando ese espectáculo terrible, habían certificado que él había muerto. Nicodemo, la madre de Jesús, y José bajan el cuerpo de la cruz, testificando también su muerte. Pero dice que, como estaba profetizado, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Ese velo que separaba el lugar santo del santísimo. Ese velo que nos dice Flavio Josefo, el historiador, que ni siquiera 2 caballos unidos podían romper esta gran cortina. El mantenimiento era una empresa, tenía 20 metros de altura y 10 centímetros de espesor. Por lo tanto, para poder enrollarla se necesitaban alrededor de 70 hombres. Dice que en el momento de la muerte de Jesús se rasgó el velo de punta a punta, simbolizando esa entrada que el Señor nos abrió al lugar santísimo. Gracias a la muerte de Cristo es que hoy tenemos acceso a la misma presencia de Dios. En el lugar donde estemos y las circunstancias que estemos atravesando, yo puedo ir a través de ningún otro intermediario, salvo la persona del Señor Jesucristo. Y a través de, como nos dice el libro de los Hebreos, a través de este camino nuevo y vivo que se abrió, a través de su muerte en la cruz, puedo entrar a la misma presencia del Dios Todopoderoso para encontrarme con Él, para volcar mi corazón, para pedir perdón por mis pecados, para buscar su ayuda. ¡Qué maravilloso esto que el Señor Jesucristo hizo! El velo se rompió, la presencia de Dios ahora es una realidad. Dice que se produjo también un gran terremoto, que las tumbas se abrieron y que hubo tinieblas en toda la tierra y una oscuridad desde el mediodía hasta la mitad de la tarde. Y dice el relato bíblico, y toda la tierra quedó en oscuridad. Hasta aquel momento que el Señor expresó y gritó a voz en cuello, Eloi, Eloi, lama sabactani, que en arameo significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al instante el Señor encomienda su espíritu a Dios y muere. El centurión declara y reconoce a Jesús, al que había muerto, como que verdaderamente este es hijo de Dios. El Señor murió en la cruz y fue desamparado para ampararme a mí, para ampararte a vos. El Señor sufrió la cruz para poder resolver el problema legal que nosotros teníamos delante de Dios. Mis pecados me condenaban. Mi pecado me condena delante de Dios. Y como consecuencia, como castigo por mi pecado, es una separación eterna de Dios. Es una condenación terrible que la Biblia nos dice
es un infierno. Un infierno en vida, el infierno de vivir lejos de Dios, pero un infierno el estar eternamente separado de Dios y no poder estar en ese lugar maravilloso que dice que Dios ha preparado para los que le aman. El Señor Jesús ha ido a preparar ese lugar y nos está esperando para que cuando cerremos nuestros ojos aquí, los abramos en su presencia. Si creemos en Él como nuestro Salvador, si creemos que Cristo murió en la cruz del Calvario por mí, si creo que derramó su sangre para limpieza de mi pecado, y yo abrazo con fe esa realidad y le digo, Señor, sálvame, Señor, límpiame, Señor, dame una nueva vida, dame paz, quita mis temores, saca todo aquello de mí que me acusa, aquellas cosas que quizás en la intimidad, cuando las recuerdo y pienso en las cosas que he hecho, me avergüenzo. La palabra de Dios le llama pecado y la misma conciencia, tu conciencia, te está acusando de que sos un pecador. Y delante del juicio de Dios vas a ser condenado. Pero la mayor condena es en esta tierra, porque es vivir una vida lejos de Dios, siendo abrumado por esos pecados, llevando en vos la culpa de tus pecados, en tu conciencia de aquellas cosas malas que hiciste, pero también sintiendo una vida que ha sido de fracaso, una vida que no tiene sentido, una vida que no tiene proyección, porque el resucitado no es el Señor de tu vida. El Señor fue sepultado. Confirmaron la muerte clavando en el costado esa lanza. Está allí descansando en el huerto, en esa tumba, hasta el momento de su resurrección. El Señor Jesucristo dijo que Él tenía poder para poner su vida y tenía poder para volverla a tomar. Vamos a ver qué nos dice justamente el evangelista Juan sobre este hecho de la resurrección. Dice que el primer día de la semana, María Magdalena, en el capítulo 20, dice, fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Esa tumba era una tumba donde no había estado ningún otro, era una tumba nueva, y había una pesada y gran piedra circular que a través de un plano inclinado caía sobre la entrada de la tumba y la sellaba. Era una piedra pesadísima, era una piedra prácticamente inamovible, se necesitaba muchísima gente para poder remover esa piedra. Y encima los romanos le pusieron su sello, porque los judíos le dijeron, mira, ponele guardia a la tumba, no vaya a hacer cosas que se roben el cuerpo. Y no solo ponerle guardia, sino poner el sello romano, que era un testimonio de que si se rompía ese sello, había que pagarlo con la muerte. Pero vemos que cuando María Magdalena se acerca al sepulcro de mañana, ve que la piedra esa piedra estaba corrida y ese sello estaba roto. Y dice que corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo que amaba a Jesús y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde le han puesto. Y dice que salió Pedro y el otro discípulo corriendo hacia la tumba para certificar lo que María decía. Y dice que el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y cuando se acerca y mira el interior de la tumba, ve los lienzos puestos allí y no se atreve a entrar ante lo que está contemplando. Y llega Pedro, y Pedro entra así a la tumba, y dice que ve los sudarios, el sudario que tenía envuelta su cabeza el Señor, puesto y ordenado y doblado a un costado de los lienzos, prolijamente. Y vemos que ese estuche del cual habíamos hablado, que se había transformado con la mirra, el aloe y todo ese tipo de costumbre de embalsamamiento, estaba allí como estaba. No había sido roto, sino que el cuerpo del Señor había pasado por allí y había salido de la tumba. El Señor había resucitado. Y dice que luego de esto, en el verso 9, dice que estaban atónitos,
confundidos, dice, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Una guardia romana paralizada, un ángel del Señor que desciende en las primeras horas del día y dice que remueve la piedra. Tanto es así que los soldados se quedan petrificados, paralizados, y luego de esto huyen y le cuentan a los sacerdotes, al poder religioso de su momento, le cuentan lo que había sucedido, que habían venido ángeles, que la piedra estaba removida y que Jesús salió de la tumba. Y dice que los sacerdotes, los religiosos, los sobornaron, le dieron dinero para decir, miren, huyan, escapen, el sello se rompió, la piedra se corrió, ustedes tienen la muerte asegurada cuando se entere Pilato y las autoridades romanas. Entonces huyan y no digan nada a nadie de lo que ha sucedido. Nosotros diremos que el cuerpo fue robado por los discípulos. Vemos que la tumba quedó vacía. Y es maravilloso pensar que no hay registro de homenajes que cristianos hayan ido a hacer a la tumba en memoria de Jesucristo. Porque Cristo no está allí. Buda está muerto y tiene su lugar, su tumba. Mahoma tiene su lugar y hay procesiones para llegar a visitar la tumba donde está el cuerpo de Mahoma. Marx, el padre del comunismo, está muerto y tiene su tumba. Pero Cristo no la tiene. Cristo resucitó y está ahora sentado con poder y gloria a la diestra del Padre Dios. Pero no solo eso, sino que hubo testigos de esto. Las mujeres dieron testimonio porque vieron a los ángeles, dice la palabra de Dios, y vieron la tumba vacía. Es más, le preguntaron a los ángeles si se lo habían llevado y que le digan, por favor, dónde lo habían puesto. Y le dicen los ángeles, el Señor ha resucitado, Jesús resucitó. Jesús se presentó a las mujeres camino al aposento alto. Y cuando estaba muy de mañanita allí en la tumba, María Magdalena dice que el Señor se acerca y le confunde María con el hortelano. Le dice, si te has llevado al Señor, decime dónde está. Y dice que el Señor la llama por su nombre y le dice, María, María. Esas palabras y esa voz que despejó toda duda que tenía María sobre con quién estaba hablando. Y María le dice, Señor, Rabón, Maestro. Reconoció que el que estaba hablando con ella era el propio y el mismo Señor Jesucristo. Pedro y Juan ven el sepulcro vacío y dan testimonio de esto al resto de los discípulos. Los dos discípulos que acompañaban a Jesús iban camino a Emaús y Jesús va acompañándolos y aparece en el camino acompañándolos. Dice que su corazón ardía cuando estaban con el Señor, escuchaban sus palabras y cuando partieron el pan y comieron con Él, reconocieron que verdaderamente era Jesús, Jesucristo resucitado. Y vuelven a Jerusalén para contar al resto lo que había sucedido. Jesús se aparece a Pedro en el aposento alto. Tiempo después se aparece ante Tomás y le dice, Tomás, pon tu mano aquí en mis heridas, no seas incrédulo, sino creyente. Porque Tomás, como muchos de nosotros, necesitamos quizás ver para creer. Y el Señor le dice, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y Tomás cae desplomado a los pies del Señor, reconociendo que Jesucristo, el que estaba allí, era Dios. Aparece junto a ellos en el mar de Galilea, come con ellos unos peces que se habían pescado, perdona públicamente a Pedro por haberle negado. Luego aparece a 500 personas más en un monte de Galilea, y allí les da la gran comisión y le dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
estas 500 personas o más de 500 pueden certificar que el resucitado estaba hablando con ellos. Se aparece a Jacobo, el hermano de Jesús, y en el monte de los olivos, antes de ascender, a la vista de todos los apóstoles, de los discípulos y de los que le estaban siguiendo, les bendice y les dice: así como me ven, dicen los ángeles, como ven que el Señor se ha ido, así un día volverá. Qué maravilloso el testimonio ocular de estas personas. Pero Pedro también testifica y dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Lo dice en la predicación en Hechos capítulo 2 a la multitud. Dice: todos nosotros somos testigos de que Cristo resucitó. Y Pablo en 1 Corintios 15 nos dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve de nada. Y nuestra fe es vana, no tiene sentido. Y aún resultaríamos, dice, testigos falsos por haber testificado que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Y dice en el verso 16: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Dice: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Termina ese versículo 19 expresando esto. Los más desdichados de todos los mortales por tener tan solo una esperanza temporal y no una esperanza eterna. Ahora yo te pregunto, hemos certificado que Cristo murió. Hemos certificado los sucesos que acompañaron la muerte y la resurrección de Jesús. Infinidad de testigos oculares que pueden certificar que Jesucristo resucitó. La iglesia del primer siglo, Pablo, Pedro y tantos otros, que estuvieron dispuestos a dar su vida para reconocer que Jesucristo había resucitado y es el Señor. Pensá por un momento en el circo romano, donde los cristianos eran despedazados por las fieras. Un padre, una madre viendo que las fieras destrozan a su hijo y no niegan su fe. Sostienen aún con sus vidas esta verdad: Cristo resucitó, Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador. No importa lo que nos pase, porque ellos creían que si Cristo había resucitado, ellos también resucitarían con Cristo. Lo que está planteando el apóstol. Se aferraban a estas palabras y antes de negar al Señor que tanto les amó, estaban dispuestos a morir. ¿Morirían por una mentira? ¿Morirían por una farsa? Claro que no, claro que no. Estaban confirmando con sus vidas que Cristo ha resucitado. Y yo te pregunto, ¿qué significa la resurrección de Cristo? Este domingo es de resurrección para vos. Quizás estés pasando por un momento difícil. En medio de esta pandemia estés en medio de un profundo temor, ansiedad, desconcierto, dudas sobre lo que podrá pasar con vos o con tu vida o en el mañana, si te vas a contagiar o no. Pero yo quisiera decirte que Cristo resucita, está a la diestra de Dios y dice que Él es soberano. Nada escapa de su control y de su soberanía. Y no sé por qué Dios permitió esta pandemia, pero sí sé que el Señor tiene un propósito para todo esto. Yo he encontrado en estos días varios propósitos para esto, pero lo importante es vos frente a Dios. ¿Qué respuestas vas a dar ante un Dios que te ama, que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo y morir en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, por vos, para limpieza de tus pecados y para justificarte delante de Dios? ¿Estás conforme con tu vida?
No tenés temores, no tenés ansiedad, no tenés ese miedo a la muerte, no tenés ese miedo al más allá, ¿qué pasará? No tenés dentro tuyo esa carga pecaminosa, esos hábitos que te esclavizan de los cuales quisieras liberarte. Dice Pablo, dice la palabra de Dios, que ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que puede operar en tu vida y darte hoy una vida diferente. Dice que podés experimentar que las cosas viejas se han pasado, tu pasado quede atrás y aquí todas sean hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿No querés una nueva vida? ¿No querés aferrarte a la resurrección y decir, Señor, yo hoy también quiero resucitar a una nueva vida, a una vida distinta, a una vida tomada de tu mano, una vida libre del pecado, limpio del pecado, ese pecado que es una carga que me aplasta y que me está destruyendo? Y tener la seguridad que, como dice Pablo, Cristo resucitó, primicia de los que durmieron. Y como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Y cuando pasemos por el valle de sombra y de muerte, no hemos de temer mal alguno porque Él estará con nosotros. Porque su vara y su callado nos infundirán aliento. Y porque ha de preparar una mesa de comunión delante de nosotros para que estemos con Él por la eternidad. ¿Querés hacerlo en este día? Tienes que confesarlo con tu corazón. Dice la palabra de Dios, y confesares con tu boca que Jesucristo, que el Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario, es tu Salvador. Vas a poder recibir esta bendita salvación y vida eterna. Voy a tener una oración y yo quisiera que si vos querés en este día recibir a Jesucristo como tu Salvador, me acompañes en esta oración. No porque sea una fórmula mágica, lo importante es que lo hagas de corazón, pero que pueda ayudarte esta oración para poder recibir la salvación. Inclina tu rostro en el lugar donde estés y acompáñame con esta oración. Dios mío, me reconozco que soy un pecador. Creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mí. Creo que murió por mis pecados en la cruz. Creo que su sangre preciosa me puede limpiar de todo pecado. Creo que Cristo resucitó y creo que esa resurrección garantiza mi resurrección. Que si cerrara mis ojos aquí, los abriría en tu presencia. Señor, pongo mi vida en tus manos para que me hagas una nueva persona, para que el pasado quede atrás y pueda empezar a vivir una nueva vida en Cristo Jesús, tomado de la mano de Dios. Si has orado así, la palabra de Dios dice que si lo hiciste de todo corazón, ya sos un hijo de Dios y vas a poder llevar una vida tomado de la mano de Dios. Te recuerdo el Facebook de nuestra iglesia, Iglesia Cristiana Evangélica Floresta. Cualquier duda que puedas tener, escribinos, comunicate y vamos a poder despejar cualquier inquietud espiritual que vos puedas tener. Que Dios te bendiga y este domingo de resurrección sea un domingo especial que recuerdes por toda la vida.